Buenas tardes, mi nombre es María Camila Campos Coronado y junto con mis compañeras Caronay García Argumedo y María Angélica Molina vamos a hablar sobre jaguares de Yurupari. Lo principalmente que tenemos que entender es que jaguares de Yurupari es una manifestación cultural profundamente arraigada en las tradiciones de los pueblos indígenas de la región amazónica de Colombia. Esta se relaciona mayormente con el mito de Yurupari, una de las narraciones más emblemáticas de la cosmovisión indígena que explica el origen de la organización social, las normas de la conducta y su relación con la naturaleza. Esta manifestación social incluye ceremonias de iniciación, danzas rituales, cantos sagrados y el uso de instrumentos musicales tradicionales. Eh, esta mayormente se encuentra ubicada, como mencioné anteriormente, en los pueblos indígenas de la región amazónica de Colombia, especialmente en los departamentos de Baupés, Guayna y Amazonas que están, comunidades incluyen grupos étnicos como lo son los tucanos, los cubeos y los de Sana, quienes han conservado y transmitido el conocimiento de generación en generación. La historia y el origen de Yurupani, el mito de Yurupani es un relato oral transmitido por las comunidades indígenas del Amazonas y constituyen un elemento central en la identidad cultural de estos pueblos. Narra la historia de un héroe cultural, Yurupari, quien trajo las normas sociales y narra la historia y espirituales de su pueblo. Se dice que fue concebido por una virgen que comió un fruto sagrado y que al crecer transformó el orden social de su comunidad. Yurupani, o sea, las enseñanzas que nos deja Yurupani quedaron codificadas en ritos de iniciación masculina y en la música sagrada utilizada en las ceremonias. Bueno, hablando un poco más de lo que es sociología y antropología, nos vamos a distintos autores que hablaron de estos temas, más no especialmente de los jaguares de Yurupari. Tenemos que Claude Lévi-Strauss nos dijo, bueno, quien es más que todo el padre del estructuralismo en la antropología, nos habla de que los mitos estructuran el pensamiento y la organización social de los pueblos. Entonces, digamos que el mito de Yurupari es el central de la manifestación, ya es una narración que es estructurada, que transmite normas sociales y valores. Entonces, según este autor, estas historias no son simples cuentos, sino que son esquemas de pensamientos que organizan la cultura y definen roles dentro de una comunidad. Tenemos que Pierre Bourdieu nos habla de unos conceptos, los hábitos y la capital cultural, además del campo social, que estos pueden aplicarse al estudio de cómo las prácticas de los jaguares de Yurupari se transmiten y mantienen en la comunidad. En estos rituales, los chamanes y líderes espirituales tienen un alto capital cultural, porque son los guardianes del conocimiento ancestral. El hábitus de la comunidad se forma desde la infancia a través de la educación oral y los ritos de iniciación. Tenemos a Clifford Geertz, que nos habla de un enfoque desde la antropología interpretativa, quien ayuda a comprender el significado simbológico de los rituales de los jaguares de Yurupari dentro del contexto cultural. Tenemos que nos plantea que la interpretación de las culturas es un sistema de significados compartidos. Entonces tenemos que, para comprender esta manifestación, no solo basta con describir los rituales, además es necesario interpretarlos desde un punto de vista de la comunidad indígena. Este nos ayuda a ver estos rituales como expresiones simbólicas de su visión en el mundo. Tenemos a Marshall, que nos habla desde la cultura y la historia. Este analizó cómo las sociedades indígenas crean y recrean sus estructuras a partir de mitos y tradiciones. Nos dice que la cultura no solo es una respuesta al entorno, sino que las sociedades reinterpretan sus tradiciones con el tiempo. Aunque esta manifestación se mantiene
en prácticas ancestrales también ha evolucionado en respuesta a la modernización y la globalización. Por ejemplo, el uso de las tecnologías para difundir la cultura o la adaptación de ciertos rituales. Por ejemplo, esto puede ser un ejemplo de la historia, de la historicidad cultural que él mismo estudiaba. Estos estudios nos ayudaron a comprender la persistencia de estas manifestaciones culturales en un mundo globalizado. Tenemos a Germán Palacio, que es un investigador colombiano. En la actualidad nos plantea políticas indígenas y cultura en Colombia. Este estudió la relación, ha estudiado la relación entre los pueblos indígenas, el territorio y las políticas ambientales colombianas. Entonces, él nos plantea que la lucha de los pueblos indígenas por preservar sus tradiciones en un contexto de modernización y políticas ambientales. Nos plantea que este mismo estudia cómo las comunidades indígenas colombianas enfrentan desafíos como el desplazamiento y la pérdida de territorio. La manifestación que estamos estudiando hoy depende del acceso a las tierras ancestrales. Entonces, que además se está amenazada por lo que es la deforestación y la presión externa de las demás comunidades. Y por último tenemos a Wade Davis, que estudió etnobotánica y chamanismo, que nos habla de la relación entre el conocimiento indígena, los territorios y la espiritualidad. Davis ha estudiado cómo las plantas sagradas y los rituales chamánicos forman parte del conocimiento indígena. En los jaguares de Yurupari, la música sagrada, los cantos y la conexión con los espíritus del bosque se alinean con un estudio sobre el chamanismo amazónico. Entonces, este mismo ha investigado cómo las cosmovisiones indígenas del Amazonas se pueden integrar al chamanismo y los conocimientos tradicionales, además de que este es útil para comprender el papel de los jaguares de Yurupari. Muchas gracias. Los jaguares de Yurupari representan el conocimiento ancestral y la autoridad espiritual en la comunidad. Los ritos incluyen danzas sagradas, música tradicional y la transmisión oral del mito del Yurupari. Entre los elementos más destacados está la utilización de la flauta sagrada, que solo los hombres pueden tocar, y los cantos que relatan las historias del universo según la tradición amazónica. Podemos ver aquí que los participantes y los roles, los chamanes y líderes espirituales, estas personas son guardianes del conocimiento sagrado y responsables de la transmisión de los ritos. También tenemos jóvenes iniciados. Estos participantes participan en las ceremonias de transición en la adultez, donde aprenden las normas y valores de esta comunidad. Tenemos los músicos, que son encargados de tocar instrumentos sagrados como la flauta de Yurupari y los tambores rituales. También tenemos en sí la comunidad, que actúa como testigo de los ritos y apoya la preservación de la tradición. Ahora, para poder hablar sobre su duración y frecuencia, debemos de entender de que en las ceremonias de jaguares de Yurupari se celebran en momentos clave del calendario ritual. No siempre se celebran en los mismos tiempos. Esencialmente, estas ceremonias se celebran mayormente en las ceremonias de iniciación de los jóvenes y en festividades de agradecimiento a la naturaleza. Estas pueden durar varios días, dependiendo de la ocasión y de la comunidad la cual se lleva a cabo. También estas tienen un gran significado cultural, ya que los jaguares de Yurupari encarnan la conexión entre el mundo terrenal y el espiritual, representando el poder y la sabiduría de los ancestros. Su importancia mayormente radica en la transmisión de conocimientos sobre la naturaleza, la convivencia armónica y la organización social basada en el respeto y en la solidaridad. La importancia que tiene esta comunidad es que tiene este ritual para la comunidad, es que
fortalece la identidad de los pueblos indígenas y contribuye a la cohesión social. Permite la enseñanza de valores comunitarios y la preservación del legado ancestral. Y también cuenta con un impacto económico y social. Mayormente en algunas comunidades se han integrado elementos de esta tradición en actividades de ecoturismo y proyectos culturales que generan ingresos y promueven la conservación de su patrimonio. Bueno, también podemos ver en esta comunidad las medidas de preservación, documentación escrita y audiovisual del mito de Yurupani y sus rituales, programas de enseñanza intergeneracional para que los jóvenes aprendan, digamos, las tradiciones, iniciativas de protección legal y reconocimiento de los derechos culturales indígenas. También tenemos la difusión y promoción, esta celebración de festividades y encuentros culturales indígenas. Cooperación con universidades e instituciones culturales para estudiar y divulgar estas tradiciones. El uso de medios digitales y redes sociales para compartir información sobre los jaguares de Yurupari. También tenemos desafíos y oportunidades. Los desafíos que esta comunidad presenta, la pérdida de tradiciones debido a la globalización, el desplazamiento de las comunidades y la influencia de la cultura occidental. Las oportunidades se pueden ver el uso de tecnologías y educación para fortalecer la identidad cultural y difundir las prácticas ancestrales a nuevas generaciones. Bueno, y quiero agregar como una conclusión crítica de todos nosotros. Tenemos que los jaguares de Yurupari representan una manifestación cultural esencial para los pueblos indígenas de la Amazonía, del Amazonas colombiano. Su riqueza se basa más que todo en la transmisión de conocimientos ancestrales, la relación con la naturaleza y su papel en la organización social. Entonces yo quiero como que lleguemos al punto de una recomendación como para su preservación y su difusión. Pues yo creo que implementar programas educativos dentro de estas comunidades indígenas se lograría garantizar la continuidad de estas prácticas, además de que se pueden fomentar alianzas entre comunidades indígenas, gobiernos, organizaciones culturales para fortalecer esta misma protección. O sea, yo creo que es importante esta manifestación porque, bueno, nosotras creemos, porque no solo son un símbolo de sabiduría y conexión espiritual, sino que también son una fuente de identidad y de resistencia cultural para los pueblos amazónicos. Su preservación es fundamental para mantener viva la historia y la tradición de estas comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, ya.